las páginas vírgenes de la historia, donde el mito y la realidad se entrelazan, emerge un escenario que se convertiría en la cuna de la civilización occidental, la antigua Grecia. Este relato comienza alrededor del 3200 AC, en un mundo donde las leyendas de dioses y héroes aún no habían sido escritas, pero donde las sociedades humanas ya estaban sentando las bases para logros extraordinarios. La antigua Grecia, un mosaico geográfico de montañas escarpadas, valles fértiles y un mar serpenteante, se extiende en el sureste de Europa, abrazando el mar Egeo. Este entorno no solo configuró el carácter resiliente de sus habitantes, sino que también creó un paisaje de ciudades-estado independientes, cada una con su propia identidad y gobierno. El periodo que nos ocupa, desde el 3200 hasta el 1000 a.C., con algunas etapas menos conocidas pero cruciales, un tiempo donde las semillas de la grandeza griega fueron plantadas. Este es un viaje hacia los albores de la civilización griega, un tiempo de transformación y evolución, donde las sociedades pasaron de simples asentamientos agrícolas a complejas culturas urbanas. Este periodo también es testigo de la influencia y el intercambio con civilizaciones vecinas. El comercio en el Mediterráneo no solo trajo bienes, sino también ideas, creando un crisol de intercambios culturales que eventualmente darían forma a la identidad única de la Grecia antigua. Esta es la historia de un pueblo que se convirtió en el arquitecto de su propio destino, forjando un legado que resonaría a través de los siglos. Los siguientes capítulos descubrirán cómo, desde sus modestos comienzos, la antigua Grecia se elevó para brillar con una luz que no se ha apagado hasta nuestros días. En el amanecer de la historia griega, la región no era un lienzo en blanco, sino un escenario donde diversas culturas comenzaron a moldear su legado. Desde aproximadamente el 3200 a.C., Grecia vio el nacimiento y florecimiento de sus primeras civilizaciones, marcando el inicio de un viaje que transformaría el mundo antiguo. En Creta, la civilización comenzó a tomar forma con asentamientos que, aunque inicialmente eran pequeños, mostraban una organización y complejidad crecientes. Estos primeros cretenses sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como la civilización minoica. En el continente griego, los primeros pobladores se establecieron en regiones como Tesalia y Macedonia. Estos asentamientos estaban caracterizados por su arquitectura de viviendas de piedra y una sociedad que comenzaba a estructurarse en torno a la agricultura y la ganadería. Entre las islas Cícladas se desarrolló una cultura notable por su arte y arquitectura, caracterizadas por sus famosas figuras de mármol, esculpidas con una simplicidad y abstracción que adelantaba el arte griego posterior. La arquitectura de esta cultura se distingue por sus tumbas de cámara y fortificaciones, sugiriendo una sociedad organizada y consciente de la necesidad de protección y ritual. Durante este periodo, Grecia no estaba aislada. El comercio marítimo florecía, especialmente en Creta, donde su posición estratégica en el Mediterráneo facilitaba el intercambio con otras grandes civilizaciones de la época, como Egipto y Mesopotamia. Estos contactos comerciales introdujeron nuevas tecnologías, estilos artísticos y prácticas religiosas en Grecia, enriqueciendo y diversificando su cultura. La metalurgia, la cerámica y las técnicas de construcción fueron solo algunas de las habilidades adquiridas a través de estos intercambios. En resumen, el periodo entre 3200 y 2700 a.C. en Grecia estuvo marcado por el desarrollo de culturas que, aunque en sus inicios eran modestas, sentaron las bases para los impresionantes logros que caracterizarían a la Grecia antigua en los milenios siguientes. Estos primeros asentamientos, con sus distintas formas de arte, estructuras sociales y prácticas comerciales, no solo sobrevivieron en un mundo en constante cambio, sino que también prepararon el escenario para el surgimiento de algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia. La civilización minoica, nombrada así por el legendario rey Minos, representa un capítulo fascinante en la historia de la antigua Grecia. Floreciendo en la isla de Creta,
esta cultura dejó una huella indeleble que define aún hoy nuestra comprensión del mundo egeo antiguo. A partir del 2700 a.C., Creta ve un significativo avance cultural. Los minoicos, aprovechando su ubicación estratégica, se convierten en una sociedad próspera y avanzada, destacándose en el comercio marítimo. La sociedad minoica se caracterizaba por su organización y eficiencia, evidente en sus ciudades y palacios complejamente diseñados, siendo el más famoso el Palacio de Cnosos. El arte minoico es reconocido por su naturalismo y gracia, con frescos vívidos que retratan escenas de la vida cotidiana, ceremonias religiosas y elementos de la naturaleza. La arquitectura minoica, en particular sus palacios, eran centros multifuncionales que servían como residencias reales, centros administrativos y religiosos. Estos palacios mostraban una planificación urbana avanzada y sistemas de drenaje sofisticados. La burocracia minoica se evidencia en su sistema de registro y almacenamiento, crucial para la gestión de sus extensos recursos y comercio. La administración de estos recursos era meticulosamente registrada en tablillas de arcilla. Los minoicos desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura en Europa, conocido como Lineal A. Aunque aún no descifrado, este sistema es un testimonio de la complejidad de su sociedad y su administración. La religión minoica estaba centrada en figuras femeninas divinas, posiblemente diosas de la fertilidad y la naturaleza. El culto a los toros y los rituales asociados, como el taurocatapsia, salto del toro, también eran prominentes. La mitología minoica, aunque en gran parte desconocida, influenció las leyendas griegas posteriores y puede estar reflejada en historias como el mito del laberinto y el Minotauro. Alrededor del 1450 a.C. la civilización minoica entra en declive. Las teorías sobre su caída incluyen desastres naturales, como la erupción de Tera, invasiones externas, posiblemente micénicos, y declive económico. A pesar de su desaparición, el legado minoico pervivió, influenciando profundamente la civilización micénica que se levantaría en el continente. La civilización minoica, con sus impresionantes logros en arte, arquitectura, administración y sus misterios aún por descifrar, no solo destaca como un capítulo brillante en la historia de la antigua Grecia, sino también como un testimonio de la capacidad humana para crear sociedades complejas y bellas en épocas tempranas. La civilización micénica, que se desarrolló en el continente griego, representa un periodo de gran importancia en la historia antigua de Grecia. Esta civilización es conocida por su poderío militar, su rica cultura y sus impresionantes logros arquitectónicos. Surgiendo alrededor del 1600 a.C., la civilización micénica se centró en ciudades-estado poderosas como Micenas, Tirinto y Pilos. Estas ciudades estaban gobernadas por reyes guerreros y se caracterizaban por sus imponentes fortificaciones. La sociedad micénica estaba estratificada y centrada en torno a la figura del rey, quien ejercía tanto el poder político como religioso. Los reyes micénicos, conocidos por su riqueza y poder militar, eran la autoridad suprema en sus reinos. Su poder se extendía a la vida religiosa, administrativa y militar. La sociedad micénica también contaba con una clase de nobles, artesanos, campesinos y esclavos, cada uno desempeñando un papel específico en la estructura social. Los micénicos se destacaron en ingeniería y arquitectura, como lo demuestran sus famosas tumbas de tolos y los palacios fortificados. El arte micénico, aunque influenciado por la civilización minoica, desarrolló su propio estilo, con énfasis en temas de guerra y caza. En ingeniería, destacaron en la construcción de sistemas de drenaje y acueductos, evidenciando un alto grado de conocimiento técnico. Los micénicos adoptaron y adaptaron el sistema de escritura minoico, lineal A, para crear el lineal B, utilizado principalmente para propósitos administrativos y que representa la forma más temprana conocida del idioma griego. Es un sistema de escritura que fue utilizado por la civilización micénica durante la Edad de Bronce en el Mediterráneo.
Este sistema de escritura era silábico y se utilizó para escribir en griego micénico desde alrededor del 1500 hasta alrededor del 1200 a.C. La lineal B se desarrolló a partir de la lineal A, que fue utilizada por la civilización minoica de Creta entre 1850 y 1450 a.C. Aproximadamente el 70% de los símbolos de la lineal A aparecen en la lineal B. La lineal B se utilizó principalmente con fines administrativos y nos ha proporcionado un conocimiento inestimable de la cultura micénica y sus interacciones con las demás civilizaciones mediterráneas de la época. Fue descifrada por Michael Ventris en 1952. Es importante mencionar que la lineal B precedió en varios siglos al uso del alfabeto para escribir la lengua griega. Los micénicos interactuaron y a menudo entraron en conflicto con otras civilizaciones, incluyendo la famosa Guerra de Troya, que aunque en parte mitológica, tiene fundamentos históricos. Estos conflictos y alianzas no solo demuestran la naturaleza expansiva y militar de la civilización micénica, sino también su papel en la red de relaciones internacionales de la época. Alrededor del 1100 a.C., la civilización micénica enfrentó un declive dramático. Las teorías sobre su caída incluyen invasiones externas, catástrofes naturales y colapso económico y social. Este declive marcó el final de la Edad del Bronce y el comienzo de un periodo conocido como la Edad Oscura de Grecia. La civilización micénica, con sus palacios fortificados, su sofisticada estructura social y su influencia en el Mediterráneo, dejó un legado duradero que influiría en la cultura y la sociedad griegas posteriores, incluyendo la épica homérica y la evolución del idioma griego. Este periodo representa no solo un pico de logros materiales y organizativos, sino también un capítulo crucial en la narrativa de la antigua Grecia, un precursor de la grandeza que aún estaba por venir. Durante la era de la antigua Grecia, especialmente entre las civilizaciones minoica y micénica, se observa un fenómeno notable de interacción y sincretismo cultural. Este proceso de intercambio y fusión cultural jugó un papel crucial en la formación de la identidad griega y su patrimonio cultural. La influencia minoica en la civilización micénica es evidente en varios aspectos, desde el arte hasta la administración. Los micénicos adoptaron muchas características de la cultura minoica, incluyendo su sistema de escritura lineal A, que evolucionó en lineal B. En el arte, se observa una clara influencia minoica en la cerámica micénica, frescos y motivos decorativos, aunque los micénicos desarrollaron posteriormente un estilo más enfocado en temáticas guerreras y de caza. La antigua Grecia, especialmente durante el periodo minoico, mantenía relaciones comerciales activas con civilizaciones como Egipto y el Oriente Próximo. Estos intercambios comerciales no se limitaban a bienes materiales, también incluían la transferencia de ideas, tecnologías y prácticas religiosas. La influencia de estas culturas se refleja en diversos aspectos de la vida griega, desde la arquitectura y la metalurgia hasta las prácticas religiosas y funerarias. El sincretismo religioso, resultado de la interacción entre diferentes culturas, se evidencia en la adopción y adaptación de deidades y prácticas religiosas. Las historias y mitos griegos, aunque únicos en su carácter, muestran influencias de mitologías egipcias y del cercano Oriente, como se observa en similitudes temáticas y estructurales. La adopción de tecnologías y prácticas artesanales de otras culturas contribuyó significativamente al avance de la civilización griega. La metalurgia, la cerámica y técnicas de construcción son ejemplos de cómo el intercambio cultural enriqueció el conocimiento y la habilidad de los griegos antiguos. Este proceso de interacción y sincretismo cultural no solo destaca la naturaleza dinámica y abierta de la antigua Grecia, sino que también subraya cómo las civilizaciones se influencian y enriquecen mutuamente a lo largo del tiempo. El resultado fue una civilización que, aunque arraigada en sus tradiciones y creencias locales, estaba igualmente moldeada y enriquecida por las ideas y prácticas de sus vecinos y socios comerciales. Este intercambio cultural fue un factor clave en la formación de la rica y variada tapicería que caracteriza a la herencia histórica y cultural de Grecia.
El legado de la antigua Grecia, especialmente durante el periodo que abarca desde el 3200 hasta el 2000 a.C., es un testimonio de la profundidad y amplitud del impacto que esta civilización ha tenido en la historia y la cultura mundial. Aunque este periodo precede a la era clásica griega más conocida, sus contribuciones sentaron las bases fundamentales para los desarrollos posteriores. Las innovaciones y prácticas de las civilizaciones minoica y micénica influyeron significativamente en la estructura social, política y cultural de la Grecia clásica. El desarrollo del sistema de escritura Lineal-B por los micénicos es un precursor directo del alfabeto griego, que a su vez influiría en muchos otros sistemas de escritura en Europa y el Mediterráneo. La organización política y social de las ciudades-estado de la antigua Grecia tiene sus raíces en las estructuras establecidas durante este periodo temprano. Los avances en arquitectura, arte y administración de las civilizaciones minoica y micénica proporcionaron un modelo para las sociedades griegas posteriores. Elementos de la mitología y la religión minoica y micénica se entrelazaron en el tejido de la mitología griega clásica, que a su vez ha sido una fuente inagotable de inspiración para el arte, la literatura y la cultura occidental. La antigua Grecia es frecuentemente considerada la cuna de la civilización occidental. Los conceptos y estructuras desarrollados durante estos tiempos tempranos, como la organización política, la filosofía, el arte y la arquitectura, han tenido una influencia duradera. La democracia ateniense, la filosofía socrática, la tragedia y comedia griega, y las innovaciones en las ciencias y matemáticas, aunque desarrolladas más tarde, tienen sus raíces en este periodo formativo. El legado de la antigua Grecia desde el 3200 hasta el 2000 a.C. no se limita a los confines de la historia antigua. Su influencia se extiende a través de los siglos, formando una parte integral de los cimientos sobre los que se construyó el mundo moderno. Desde la organización política y social hasta las artes y las ciencias, las semillas plantadas por las culturas minoica y micénica han florecido en innumerables aspectos de nuestra vida cotidiana. Este legado, rico y multifacético, continúa siendo una fuente de inspiración y admiración, recordándonos la capacidad de las civilizaciones humanas para alcanzar alturas extraordinarias de logros y creatividad. Al concluir este viaje a través del alba de la antigua Grecia, nos encontramos con un panorama histórico que ha dejado una huella indeleble en el curso del desarrollo humano. Este periodo es en sí mismo un capítulo fundamental en la narrativa de la civilización occidental. Las civilizaciones minoica y micénica, con sus logros en arte, arquitectura, administración y escritura, establecieron los cimientos sobre los cuales la Grecia clásica construiría su legado monumental. La complejidad de su organización social, sus innovaciones tecnológicas y artísticas y su interacción y sincretismo cultural con otras civilizaciones del Mediterráneo, son testimonios de la dinámica y la resiliencia de estos pueblos antiguos. El impacto de este periodo en la cultura, el idioma y la organización social que se desarrollaría posteriormente en Grecia es inmenso. Estos desarrollos tempranos no solo influenciaron la trayectoria de la Grecia clásica, sino que también sentaron las bases para lo que eventualmente se conocería como la civilización occidental. Desde el arte hasta la política, desde la literatura hasta la filosofía, los ecos de este tiempo resonaron en las eras subsiguientes y continúan resonando hoy. En resumen, la antigua Grecia entre el 3200 y el 2000 a.C. no fue simplemente un preludio a la grandeza posterior, sino un periodo de innovación y transformación significativas en sí mismo. Su estudio no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos proporciona una perspectiva más profunda de nuestra propia cultura y sociedad. Así, al reflexionar sobre la importancia de este periodo en la historia de Grecia, reconocemos no solo el nacimiento de una civilización que influiría en el mundo de innumerables maneras, sino también el amanecer de muchas de las ideas y prácticas que definen nuestra modernidad.